Rodríguez Ferrer Eduardo, González Nava José María, Presente. Viramontes Cárdenas Edgar, Presente, secretaria. Correa Valdés José Guadalupe, Presente, diputada secretaria. Trujillo Mesa María Isabel, Presente, secretaria. Mendoza Maldonado José Juan, Valdés Espinosa Carla de Yanira, Presente, secretaria. Perales Gándara Armando, Presente, secretaria. López Trujillo Emalicet Murillo, perdón. Presente. Martínez Flores Pedro, Presente. Rayas Ochoa María Navidad, presente. Martínez Delgado Perla Guadalupe, Márquez Álvarez Lisbeth Ana María, Presente. Hernández Perea María Edelmira, Presente. Pinedo Morales Gabriela Evangelina, Presente. Rodríguez Márquez Susana, Presente, secretaria. Muñoz González Roxana del Refugio, Padilla Estrada Jesús, Delgado de la Torre Felipe de Jesús. Le informo, presidenta diputada, están 19 diputados presentes de los 30. Gracias, diputada secretaria. Habiendo quórum legal y conforme a lo establecido por los artículos 57 de la Constitución Política del Estado, 2, 3, 6, 21, 82, 83, 84, 88, 104, 107 y 112 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 21, 78, 79, 80 de nuestro Reglamento General, da inicio esta sesión. Si es tan amable de… Diputada, para que registre mi asistencia, Omar Carrera. Con gusto, diputado Carrera. Con gusto, diputada Roxana. Si es tan amable, secretaria. Asimismo, le pido si justifica las inasistencias del diputado Hernández Escareño, del diputado Adolfo Zamarripa, de la diputada Perla Guadalupe Martínez y del diputado Eduardo Rodríguez Ferrer, si es tan amable. A consideración de esta honorable asamblea, el siguiente orden del día. 1. Lista de asistencia. 2. Declaración del quórum legal. 3. Lectura de una síntesis del acta de la sesión del día 23 de octubre del año 2018. Discusión, modificaciones en su caso y aprobación. 4. Lectura de una síntesis de la correspondencia. 5. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que la honorable 63ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas hace un atento y respetuoso exhorto a los 58 municipios del Estado para que incluyan en su presupuesto de egresos 2019 una partida específica en materia de salubridad. 6. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual la 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas exhorta respetuosamente al Instituto Nacional del Suelo Sustentable Delegación Zacatecas, INSUS, para que por medio de un trato digno y humanizado se respeten las condiciones generales de trabajo de quienes laboran en esa institución. Igualmente, para que se realicen las gestiones pertinentes a fin de no tener adeudos de pago de sueldos, salarios y de prestaciones. 7. De la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman varias disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Zacatecas. 8. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 14, fracción segunda de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas. Y 9. Lectura del dictamen respecto de la iniciativa de punto de acuerdo mediante la cual se exhorta al Ejecutivo del Estado a que se continúe con la construcción de la ciclovía, dando continuidad a la ruta por el Parque Arroyo de la Plata y Avenida Universidad de la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe. 10. Asuntos generales y 11. Clausura de la sesión. Se pregunta a los y las ciudadanas diputadas si están de acuerdo con el orden del día de esta sesión que ha sido leído. Quienes lo aprueben, sírvanse manifestarlo en forma económica y solicito al primer secretario a la primera secretaria de cuenta del resultado de la votación. Quienes estén a favor, en contra, abstenciones. Le informo, diputada presidenta, que se aprueba el orden del día por unanimidad de los diputados y diputadas presentes. Muchas gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación, se declara aprobado. Le solicito a la segunda secretaria, la diputada Roxana Muñoz, de lectura a la síntesis del acta de la sesión de esta legislatura local del día 23 de octubre del año 2018. Diputada presidenta, para que por favor registre mi asistencia, Alma Dávila. Con gusto, diputada Alma.
Diputado Luis. Su asistencia. Para registrar mi asistencia, diputada. Con gusto, diputado Luis. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. Síntesis del acta de la segunda sesión ordinaria de la Honorable 63ª Legislatura del Estado, celebrada el día 23 de octubre del año 2018, dentro del primer periodo ordinario de sesiones, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional, con la presidencia del diputado José María González Nava, auxiliado por los legisladores Edgar Viramontes Cárdenas y Raúl Ulloa Guzmán como secretarios respectivamente. La sesión dio inicio a las 15:27 con la asistencia de 22 diputados presentes y bajo el siguiente orden del día. 1. Lista de asistencia. 2. Declaración del quórum legal. 3. Discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de la calificación de la renuncia presentada por el licenciado Alejandro José González Saldaña al cargo de magistrado representante de las entidades públicas del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas. 4. Discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto, por lo que se reforma la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Y 5. Clausura de la sesión. Aprobado el orden del día, quedó registrado en el Diario de los Debates y la Gaceta Parlamentaria, número 31, de fecha 23 de octubre del 2018. No habiendo más asuntos que tratar, se clausuró la sesión citando a las y los ciudadanos diputados para el día 25 de octubre a la siguiente sesión. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Diputada presidenta, para registrar mi asistencia, Borrego Estrada Mónica, por favor. Con gusto, diputada Borrego. En razón de lo anterior, se somete a consideración de la Asamblea el contenido del acta referida, para su discusión, modificaciones en su caso y aprobación. No habiendo observación alguna al contenido del acta, se somete a su aprobación. Quienes estén de acuerdo con su contenido, sírvanse a expresarlo de forma económica levantando su mano, y pido a la primera secretaria de a conocer a la Asamblea el resultado de la votación. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Le informo, diputada presidenta, que el acta se aprueba por unanimidad. Muchas gracias, diputada secretaria. Conforme al resultado de la votación, se declara aprobada el acta de la sesión de esta honorable legislatura del Estado, correspondiente al día 23 de octubre del año 2018, y se instruye a la Dirección de Apoyo Parlamentario para que le dé el trámite correspondiente. Asimismo, le pido a la primera secretaria justifique la inasistencia al diputado Felipe de Jesús Delgado de la Torre, si es tan amable. Continuando con el orden del día, solicito a la primera secretaria de lectura a la correspondencia recibida. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. De las presidencias municipales de Tlaltenango de Sánchez Román, Pánuco, Cañitas de Felipe Pescador, Tepetongo, Mezquital del Oro, Villa González Ortega, Noria de Ángeles y Aposol, hacen entrega de un ejemplar de los presupuestos de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2019, debidamente aprobados en sesión de Cabildo. De los sistemas municipales de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Villa González Ortega, Río Grande y Aposol, hacen entrega de un ejemplar de los presupuestos de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2019, debidamente aprobados en reunión de su Consejo Directivo. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. A la correspondencia leída se le dará el trámite respectivo por conducto de esta presidencia o, en su caso, por los diputados secretarios. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que la honorable 63ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas hace un atento y respetuoso exhorto a los 58 municipios del Estado para que en su presupuesto de egresos 2019 incluyan una partida específica en materia de salubridad. Tiene el uso de la palabra la diputada Carla Deyanira Valdés Espinosa, autora de la misma. Con su venia, diputada presidenta. Adelante, diputada. La que suscribe, diputada Carla Deyanira Valdés Espinosa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado, 28, fracción primera y 29,
y fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 96, fracción primera, 97 y 98, fracción tercera de su Reglamento General, elevo a la consideración de esta Asamblea Popular la presente iniciativa de punto de acuerdo al tenor de la siguiente. Exposición de motivos. La política es la obtención y el ejercicio del poder. La forma en que sea utilizado por el Estado, por el Gobierno o por los actores de la sociedad civil definirá las relaciones y la red de fuerzas sociales comprometidas o no con las demandas ciudadanas y los derechos humanos. La salud pública, entonces, depende de gran medida de la política y de los actores que actúan en función de ella. Esto según la Organización Panamericana de la Salud, o también del contexto socioeconómico y político, según la Comisión de la Organización Mundial de la Salud sobre determinantes sociales de la salud. Derivado de ello, la identificación y medida de las necesidades de salud de la población es el primer paso para la planificación de las políticas públicas sanitarias. En este contexto, el Poder Ejecutivo, en cualquiera de sus niveles, es quien diseña e implementa las políticas públicas que se llevan a cabo para la sociedad, incluidas la del sector salud, y lo que corresponde al Poder Legislativo es sentar en bases jurídicas y legales para que dichas políticas sean lo más atinadamente posible a las necesidades de la población. El valor dado a la salud pública debe ubicarse siempre como sustancial, al mismo tiempo fundamental para evaluar el desarrollo del país, de los estados y de los municipios, comenzando bajo la premisa de que en este ente político administrativo fundamental del Estado en nivel local es el municipio. Es necesario que la participación de este en salud se vea completamente reflejada, no porque los municipios no inviertan en materia de salubridad, sino por el contrario. Es bien sabido que los municipios gastan en la salud de su población. La salud les representa un gasto constante y en muchas ocasiones creciente. Sin embargo, la mayoría de las veces no se etiqueta una partida específica para las acciones que por ley les corresponde en este rubro. Mínimamente aquellas que establece la Ley Orgánica de Municipio del Estado de Zacatecas, como son las siguientes. Artículo 61. Asumir las atribuciones previstas en la Ley de Salud correspondiente, en los acuerdos y convenios que suscriban con el Ejecutivo del Estado en los servicios de salud o entre sí. Artículo 80. Promover campañas de salud, alfabetización e informativas acerca de los derechos y las obligaciones relativas al estado civil de las personas. Artículo 93. Promover la educación y la salud públicas, así como acciones y actividades sociales y culturales entre los habitantes de su demarcación. Artículo 107. Participar en la formulación de los programas de salud, asistencia social, vivienda de interés social y popular, educación para la salud, así como en campañas permanentes contra la drogadicción, alcoholismo y la delincuencia. Artículo 145. El fomento de las acciones de paternidad responsable que propicien la perseveración de los derechos de otras personas menores de 18 años de edad a la satisfacción de sus necesidades a la salud física y mental. Lamentablemente, no se actúa con tal concordancia con lo anterior, al no promover un gasto correcto en salud. Los municipios, al menos aquellos que sí son responsables en materia de salubridad, tienen que solventar los gastos de manera indirecta tomando recursos de otras áreas, no en el menor de los casos esperando tener un recurso extraordinario para ella. Por ello, una buena administración del recurso público invertida sí o sí en salud, una de las gestiones principales en los municipios, debe estar dirigida a enfrentar las problemáticas de este sector. Salud desde una perspectiva integradora y de gran alcance. En este ente municipal no es un simple administrador de bienes y nóminas. Quitémonos esa idea. El municipio es el primer contacto con las necesidades y demandas de la población. Y en cuanto a servicios de salud se refiere, aún tenemos una brecha pendiente que vulnera a esta sociedad. Por lo anterior expuesto, y a efecto de brindar mejores condiciones en salud a la población de nuestro estado, someto a la consideración de esta representación popular la siguiente iniciativa de punto de acuerdo. Único,
La honorable 63ª legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas hace un atento y respetuoso exhorto a los 58 municipios del Estado para que en el presupuesto de egresos del 2019 incluyan una partida específica en materia de salubridad. Transitorios. Artículo 1. El presente acuerdo entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el periódico oficial del Estado de Zacatecas. Atentamente, diputada Carla Valdés Espinosa, presidenta de la Comisión de Salud. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada Valdés. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa de punto de acuerdo mediante la cual la 63ª legislatura del Estado de Zacatecas exhorta respetuosamente al Instituto Nacional del Suelo Sustentable Delegación Zacatecas, INSUS, para que por medio de un trato digno y humanizado se respeten las condiciones generales de trabajo de quienes laboran en esa institución. Igualmente, para que se realicen las gestiones pertinentes a fin de no tener adeudos de pago de sueldos, salarios y de prestaciones. Tiene el uso de la palabra la diputada Carla de Yanira Valdés Espinosa, autora de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. La que suscribe, diputada Carla de Yanira Valdés Espinosa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción primera, de la Constitución Política del Estado, 28, fracción primera y 29, fracción 3 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 96, fracción primera, 97 y 98, fracción tercera de su reglamento general, elevo a la consideración de esta Asamblea Popular la siguiente iniciativa de punto de acuerdo al tenor de la siguiente. Exposición de motivos. Como punto de partida, es necesario mencionar que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo primero que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Virtud a ello, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada en París el 10 de diciembre de 1948, instituye en materia de trabajo lo siguiente. Artículo 23. Primero, toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Segundo, toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario y trabajo igual. Tercera, toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será contemplada en caso necesario por cualquiera de otros medios de protección social. Cuarto, toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicalizarse para la defensa de sus intereses. Siguiendo las premisas anteriores en el tema laboral, expondremos la situación de la delegación estatal del Instituto Nacional del Suelo Sustentable ante la Comisión de la Regularización de la Tenencia de la Tierra. La CORET se convierte en el INSUS el 16 de diciembre del 2016 por decreto del presidente de la República en ese año, el licenciado Enrique Peña Nieto. Es un organismo integrado en el sector social del gobierno federal, coordinado por la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, la SEDATU, en el marco de la planeación nacional de las políticas de combate a la pobreza y a la ordenación de los asentamientos humanos en los centros de población. El INSUS es entonces un organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo Federal, cuyos objetivos principales son planear, diseñar, dirigir, promover, convenir y ejecutar programas, proyectos, estrategias y acciones, a su vez obras e inversiones relativas a la gestión y regularización del suelo, con criterios de desarrollo territorial planificado y sustentable, atendiendo a la nueva agenda urbana encargada de atender las causas y no las consecuencias de la ocupación irregular del suelo. Para cumplimiento de cada uno de los objetivos del INSUS es necesario la suma de esfuerzos de cada uno de sus trabajadores y de las autoridades respectivas. Lamentablemente, es justo que aquí se ubica la problemática del instituto. De inicio, cabe mencionar que la plantilla laboral se conforma de la siguiente manera. Un delegado estatal, 3 personas de confianza y 15 personas sindicalizadas.
Estas últimas violentadas, sí, violentadas en sus derechos laborales. Tal vez que como sindicalizados no se les ha respetado de las condiciones generales de trabajo. Además, en la deuda de varias de sus prestaciones, incluso el pago de sueldos y salarios, se les ha retrasado por meses completos. El sindicato del INSUS pertenece a la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Estado, la FETSE, la cual ha brindado a sus agremiados apoyo en todas y cada una de las cuestiones laborales. Sin embargo, la falta de voluntad por parte de las instituciones de las autoridades del instituto ha rebasado los límites profesionales. De ello, desde esta tribuna apelamos por un régimen laboral humanizado y rechazamos la falta de ética en el función de las formas autoritarias de gobierno. Por lo anteriormente expuesto y a efecto de brindar mejores condiciones laborales al personal que labora en el INSUS, someto a esta consideración de la representación popular la siguiente iniciativa de punto de acuerdo. Artículo 1. La 63 Legislatura del Estado de Zacatecas exhorta respetuosamente al Instituto Nacional del Suelo Sustentable, Delegación Zacatecas, para que por medio de un trato digno y humanizado se respeten las condiciones generales de trabajo de quienes laboran en esta institución. Igualmente, para que se realicen las gestiones pertinentes a fin de no tener adeudos de pago de sueldos y salarios y de prestaciones. Transitorios. Artículo único. El presente acuerdo entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas. Atentamente, diputada Carla de Yanira Valdés Espinosa, presidenta de la Comisión de Salud del Estado de Zacatecas. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Carlita, a la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Agua, Ecología, Medio Ambiente y Cambio Climático. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman varias disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra la diputada Roxana del Refugio Muñoz González, autora de la misma. Con su permiso, diputada presidenta, Adelante, diputada. solicitarle el uso de la palabra para dar lectura a la síntesis. Adelante. La salud materno-infantil es considerada por los ordenamientos jurídicos existentes en nuestro país en la materia como un derecho humano elemental que debe ser atendido debidamente por el Estado con carácter prioritario, pues en esta descansa el bienestar de la familia así como del individuo, el sustento del desarrollo integral de la persona y una condición imprescindible para el goce pleno de los derechos reconocidos en la Carta Magna. En esta tesitura, en el 2015, la Organización de las Naciones Unidas en Asamblea General aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en donde se establece que los Estados parte deben garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos y a todas las edades, cumpliendo el objetivo de reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100,000 habitantes, velando porque todos los seres humanos puedan realizar su potencial con dignidad e igualdad. De igual forma, y debido al contexto mundial en donde muchas mujeres sufren un trato irrespetuoso y ofensivo durante el parto en centros de salud, que no solo viola los derechos de las mujeres a una atención respetuosa, sino que también amenaza su derecho a la vida, la salud, la integridad física y la no discriminación. La Organización Mundial de la Salud realizó una declaración para pronunciarse sobre el tema, titulándola Prevención y erradicación de la falta de respeto y el maltrato durante la atención del parto en centros de salud. En citada declaración, la Organización Mundial de la Salud se pronunció a favor de la calidad en la atención a la salud materna a fin de erradicar el maltrato y discriminación que viven las mujeres en el periodo que va del parto, posparto y puerperio. Asimismo, planteó 5 acciones a seguir para lograr el pleno respeto al derecho de la salud materno-infantil, que son: 1. Mayor respaldo de los gobiernos y socios en el desarrollo en relación con las investigaciones y acciones sobre el maltrato y la falta de respeto. 2. Iniciar, respaldar y mantener programas diseñados para mejorar la calidad de la atención de la salud materna, centrándose en la atención respetuosa como componente esencial de la atención de calidad. 3.
realzar el derecho de la mujer a recibir una atención de la salud digna y respetuosa en el embarazo y parto. 4. Generar datos relacionados con las prácticas de atención respetuosa e irrespetuosa, los sistemas de responsabilidad y el respaldo profesional valioso. 5. Involucrar a las partes interesadas, incluidas las mujeres, en los esfuerzos para mejorar la calidad de la atención y eliminar las prácticas ofensivas e irrespetuosas. A nivel nacional, la realidad no es diferente a la que viven mujeres alrededor del mundo. Por ejemplo, datos de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Autónoma de México detalla que a nivel nacional se estima que 1 de 4 mujeres embarazadas en parto o puerperio sufren maltrato u omisiones del personal médico, enfermeras o camilleros o de cualquier otra persona que forma parte del sector salud. Misma cifra que podría ser mayor derivado de que estas prácticas son vistas como normales en muchas ocasiones, tanto por el personal de salud como las propias gestantes y sus familias. Aunque esta violencia se puede generar tanto en instituciones públicas como privadas, es en el ámbito público donde mayor afectaciones sociales se generan. Y son casos como el negar el acceso a hospitales y a la atención médica a las mujeres embarazadas, el cambio de los bebés provocando un daño irreversible, asimismo, daños físicos tanto a la mamá como al recién nacido por la negligencia de las autoridades al hospital. En el 2016 se llevó a cabo en la Ciudad de México el Tribunal Simbólico sobre Muerte Materna y Violencia Obstetricia, en donde fueron presentados 27 casos que tuvieron lugar en hospitales públicos y que detallan la falta de una política que brinde una verdadera protección a las mujeres embarazadas, así como de los recién nacidos. La Organización Mundial de la Salud ha sido muy enfática en el tema de salud maternal. Ha realizado innumerables investigaciones con datos contundentes a fin de que los estados adopten medidas para erradicar esta violencia y garantizar el pleno goce de sus derechos a las mujeres. Uno de sus últimos informes en la materia fue publicado en el 2015, titulado Recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para la conducción del trabajo de parto. En dicho informe se reconoce el acompañamiento continuo durante el trabajo de parto como una condicionante para mejorar la calidad brindada y garantizar la salud tanto de la madre como del recién nacido. En este sentido, en el informe se detalla un listado de evidencia que hace constatar la afirmación anteriormente referida al ejemplo. La duración media del trabajo de parto se redujo en las mujeres que estuvieron acompañadas por alguien de confianza aproximadamente 35 minutos. La tasa de partos operativos se redujo si las mujeres estaban acompañadas. La tasa de cesáreas disminuyó más del 20% y hubo una modesta reducción del número de mujeres sometidas a parto vaginal instrumental, por lo que el número total de mujeres con partos vaginales espontáneos aumentó. El uso de analgesia regional bajó aproximadamente 7% y el número de mujeres que necesitaron otra analgesia también disminuyó. Las mujeres tuvieron una probabilidad mucho menor de relatar sentimientos negativos sobre su experiencia de parto si recibían soporte continuo. Los recién nacidos, cuyas madres tuvieron acompañamiento continuo, tenían una probabilidad mucho menor de tener una puntuación de APGAR -7 a los 5 minutos. Por ello, el permitir que las mujeres embarazadas estén acompañadas durante el periodo que va del parto, posparto y puerperio significaría mejorar los servicios de salud en materia, pero sobre todo el Estado garantizaría los derechos humanos de la mujer y el recién nacido, mismos que se encuentran protegidos en nuestra Carta Magna. Por ende, es urgente y necesario que en las condiciones actuales del sistema de salud en la entidad se inicie, respalde y mantengan programas tendientes a mejorar la calidad de la atención de la salud materna, centrándose en la atención con pleno respeto a los derechos humanos, mejorando en todo momento la calidad de los servicios de salud. Por tal motivo, la presente iniciativa de ley tiene como objetivo reformar la Ley de Salud del Estado de Zacatecas a fin de que se reconozca la atención a las mujeres embarazadas bajo un enfoque de derechos humanos y se le permita el estar acompañadas de una persona de su elección y confianza durante el periodo que comprende el parto, posparto y puerperio. Se debe dotar de los centros de salud de los mecanismos jurídicos idóneos para que estos a su vez estén en condiciones de mejorar la atención y procedimiento que se le brinda a las mujeres embarazadas, erradicando así el maltrato, la humillación y las violaciones a los derechos humanos de las zacatecanas. Es cuanto, diputada presidenta.
Gracias, señora diputada. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Salud. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 14, fracción segunda de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, autor de la misma. Gracias, diputada presidenta. Adelante, diputado. Gracias. En mi carácter de diputado local, con el debido respeto, comparezco en esta tribuna para poner a su consideración la presente iniciativa de punto de acuerdo al tenor de la siguiente exposición de motivos. La lucha por la igualdad de género en nuestro país ha atravesado por varios episodios que podemos identificar con la adopción de las ideas de libertad y justicia de los siglos XVIII y XIX que dieron sustento ideológico a los movimientos del siglo XIX en México, con la igualdad reconocida en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 y posteriormente con la firma de tratados internacionales que han dado como resultado un marco legal extenso y cada vez más cercano a la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. La evolución del marco normativo nos ha permitido contar en México con igualdad jurídica entre hombres y mujeres y en algunos casos, como en la materia electoral, alcanzar la paridad con un nivel aceptable de éxito. Asimismo, la administración pública estatal, en todos sus niveles, ha adecuado leyes y reglamentos de manera tal que desde el punto de vista legal, el reconocimiento de la igualdad es una realidad para nuestro país y nuestro Estado. Actualmente Zacatecas cuenta con un catálogo de normas promoventes de la igualdad y en contra de la discriminación por razones de género, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Zacatecas, Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Zacatecas, Reglamento interno del Sistema Estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y el Reglamento interior de la Secretaría de las Mujeres. El considerando sexto de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas señala: proponemos modificar el lenguaje de género, ya que la igualdad de género es un principio constitucional que estipula que hombres y mujeres son iguales ante la ley, lo que significa que todas las personas, sin distingo alguno, tenemos los mismos derechos y deberes frente al Estado y la sociedad en su conjunto. Ahora bien, la transición de la no discriminación por razones de género a la garantía de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres requiere de la adecuación de la norma a las condiciones sociales actuales, de manera tal que la igualdad no sea solo nominativa, sino que se traslade al plano de la realidad, es decir, que sea una igualdad sustantiva. Aunque esta aseveración pudiera considerarse una acción afirmativa o el establecimiento de una diferencia normativa, en realidad resulta indispensable y plenamente justificada para promover la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y se apega estrictamente a lo señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece que para que las diferencias normativas puedan considerarse apegadas al principio de igualdad, es indispensable que exista una justificación objetiva y razonable, de acuerdo con estándares y juicios de valor generalmente aceptados, cuya pertinencia debe apreciarse en relación con la finalidad y efectos de la medida considerada, debiendo incurrir una relación de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida.
En concreto, la igualdad sustantiva es la consecución de facto de lo que es expresado en las leyes, es decir, la igualdad que se manifiesta en los hechos. Para José Alfonso López Rendón, en la igualdad de resultados o sustantiva, de acuerdo con los estados parte no solo están obligados a sentar las bases para que exista igualdad formal entre mujeres y hombres, es necesario asegurar que haya igualdad de resultados o de facto. Nuevamente, la igualdad sustantiva. De lo anterior se desprende que la igualdad formal no es suficiente para garantizar la eliminación de las brechas entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida, y particularmente en lo que respecta al de participación política, es decir, en la toma de decisiones que atañen a la sociedad. Por lo tanto, el gran objetivo de la legislación debe ser el de garantizar la ausencia real de discriminación y promover cambios radicales que acaben con las desigualdades, a partir, primero, de una actualización de las normas que, siendo vinculantes, reduzcan las posibilidades de interpretación errónea y permitan el acceso de las mujeres a la toma de decisiones. Coincido con Lucero Saldaña Pérez cuando expresa que el derecho no solamente puede servir como motor del cambio social, sino que de no hacerlo, estaría perpetuando el status quo y negaría con ello el sentido mismo de la igualdad. Por lo tanto, el derecho debe servir no solamente para decirnos que todos somos iguales, sino también para hacernos más iguales. El artículo 14, fracción segunda de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, relativo a las facultades que, además de las que señala la Constitución local, tiene el gobernador del Estado, establece que el gobernador podrá nombrar y remover libremente a los funcionarios y empleados de la administración pública, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución política o en las leyes del Estado. Esto es que en todo momento la responsabilidad del nombramiento de todos los funcionarios y empleados de la administración pública estatal recae directamente en las disposiciones que para ello tome el gobernador del Estado, sin que exista más límite que el que señala la propia Constitución. Y quienes han de ocupar los puestos cumplan con los perfiles que las leyes reglamentarias en cada caso señalen, sin que ello implique rebasar la prohibición de no discriminación consagrada en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por esta razón, al estar plenamente justificada la igualdad sustantiva y considerando que la misma debe sustentarse en principios legales plena y claramente establecidos, se propone la adición de un párrafo a la fracción segunda del artículo 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, de manera que a la prerrogativa gubernamental se le otorgue la facultad de que los nombramientos a que se hace referencia sean en igual número para hombres y mujeres, a fin de garantizar que los principios de igualdad sustantiva, participación política de las mujeres y no discriminación en la toma de decisiones de la vida pública se conviertan en una realidad para el Estado de Zacatecas. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 46, fracción primera y 48, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 96, fracción primera, 97 y 98, fracción segunda
del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, vengo a poner a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa de decreto, que adiciona un párrafo al artículo 14, fracción segunda de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, para quedar como sigue. Artículo 14. El gobernador, además de las atribuciones que expresamente le confiere la Constitución Política del Estado, podrá, fracción primera, queda en los mismos términos. Fracción segunda, nombrar y remover libremente a los funcionarios y empleados de la administración pública cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución Política o en las leyes del Estado. Tales nombramientos deberán recaer de manera paritaria en igual número de hombres que de mujeres y deberá conservar esa proporción durante todo el periodo de su mandato. Artículos transitorios. Primero, la presente disposición entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas, y segundo, quedan derogadas todas las disposiciones que contravengan a la presente. Eso sería todo, diputada presidenta. Muchas gracias. Gracias, señor diputado Calzada. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de la Función Pública y Planeación Democrática del Desarrollo. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen respecto de la iniciativa de punto de acuerdo, mediante la cual se exhorta al Ejecutivo del Estado a que se continúe con la construcción de la ciclovía, dando continuidad a la ruta por el Parque Arroyo de la Plata y Avenida Universidad de la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe. Tienen el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Lo anterior con base en lo establecido por los artículos 56, 57 y 65 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 107 de nuestro Reglamento General. Tiene la palabra el diputado José Guadalupe Correa, presidente de la comisión. Gracias, diputada presidenta, con su permiso. Adelante, diputado. Honorable Asamblea Legislativa, a esta Comisión Legislativa de Comunicaciones y Transportes le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de punto de acuerdo mediante la cual se exhorta al Ejecutivo del Estado a que se continúe con la construcción de la ciclovía, dando continuidad a la ruta por el Parque Arroyo de la Plata y Avenida Universidad de la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe. Vista y estudiada que fue la iniciativa en cita, la comisión dictaminadora somete a la consideración del Pleno el siguiente dictamen. Resultado primero. Mediante memorándum número 0047 bis de fecha 09 de febrero del 2018, luego de su primera lectura en sesión del Pleno del mismo día, el asunto fue turnado a la suscrita comisión, dejando a nuestra disposición el expediente relativo para su estudio y dictamen. Resultado segundo. El proponente justifica su iniciativa en la siguiente exposición de motivos. Sabedores de que la bicicleta representa una solución a muchos de los problemas de movilidad que existen actualmente, se necesita implementar estrategias para mejorar la seguridad del ciclista y así fomentar el uso de la bicicleta como una opción de transporte conveniente y seguro. En Zacatecas la población ciclista va en aumento y al ser usuarios vulnerables de las calles, ya que al igual que los peatones también comparten el mismo espacio que los vehículos motorizados. Por ello, es necesario garantizar la necesidad de los ciclistas al tener una ciclovía. Debemos también considerar la relevancia que tiene incentivar el uso de la bicicleta como un modo de transporte sustentable, pues genera beneficios a la salud pública, reduce el congestionamiento vial y propicia la preservación del medio ambiente. Materia de la iniciativa, que la 63 Legislatura del Estado de Zacatecas haga un exhorto al titular del Poder Ejecutivo del Estado a que continúe con la construcción de la ciclovía, dando continuidad a la ruta
por el Parque Arroyo de la Plata y Avenida Universidad de la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe. Valoración de la iniciativa. Los diputados que integramos esta comisión legislativa estimamos adecuado sujetar el presente dictamen a los siguientes considerandos. Primero, esta Comisión de Comunicaciones y Transportes es competente para estudiar y analizar la iniciativa de punto de acuerdo presentada por la diputada Soraya Bañuelos de la Torre en atención a lo que disponen los artículos 130, 131 y 132 y la fracción quinta del artículo 139 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo. Segundo, quienes integramos este cuerpo dictaminador coincidimos con la iniciante de esta iniciativa de punto de acuerdo, ya que es necesario implementar acciones tendientes a generar una nueva cultura vial entre la población mediante la creación de infraestructura que permita que cada vez más personas se movilicen por las principales ciudades del estado, aprovechando el uso de la bicicleta como medio de transporte urbano no motorizado, económico y sano, que además de generar ahorros considerables en la economía de las familias, trae consigo importantes beneficios a la salud de los usuarios. Es evidente que el aumento del parque vehicular que transita por las principales vialidades de nuestro estado provoca un alarmante congestionamiento vial que además favorece el aumento de contaminación del medio ambiente. La carencia que existe entre los municipios de Guadalupe con la ciudad capital, además de relación política, económica y social, convierten al eje metropolitano integrado por los bulevares Héroes de Chapultepec, Adolfo López Mateo, José López Portillo y Calzada de la Revolución Mexicana en una de las vialidades con más tránsito de vehículos en la entidad, tanto privados como aquellos dedicados al transporte público en sus diferentes modalidades. Por este eje se movilizan diariamente un importante número de zacatecanos y zacatecanas. Por tanto, es imperativo que el Estado ofrezca a la población alternativas viales que cuenten con las características necesarias para estimular el uso de medios de transporte alternativos. Tercero, como lo plantea la diputada iniciante, el aumento del uso de la bicicleta como un medio alternativo de transporte en los últimos años se ha aumentado, por lo que es necesario la construcción y o adecuación de infraestructura que favorezca el desarrollo de esta actividad de una manera ágil y segura para los usuarios. La legisladora hace especial énfasis en la conclusión de la segunda etapa de la ciclovía ubicada en el Parque Arroyo de la Plata de la zona metropolitana Zacatecas-Guadalupe, así como los tramos al exterior de este, con el fin de que dichas instalaciones sean utilizadas no solo como un lugar de recreación, sino que además se constituya como una alternativa de transporte sana, económica y amigable con el medio ambiente. Por lo quienes integramos este órgano dictaminador, consideramos necesario su conclusión, además de generar la construcción y adecuación de la infraestructura necesaria en el territorio estatal con el propósito de incentivar el uso de la bicicleta y consecuentemente la movilidad urbana mediante sistemas de transporte no motorizado. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 98, fracción tercera, 102 y relativo del Reglamento General del Poder Legislativo, es de proponerse y se propone el siguiente punto de acuerdo. Primero, la Honorable 63 Legislatura del Estado de Zacatecas exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado a que continúe con la construcción de la ciclovía, dando continuidad a la ruta por el Parque Arroyo de la Plata y Avenida Universidad de la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe. Segundo, publíquese en el periódico oficial órgano del Gobierno del Estado. Así lo dictaminaron y firman las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Honorable 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas. Zacatecas, a 30 de enero del 2019. Rúbrica del diputado José Guadalupe Correa Valdés, presidente de la comisión. Diputado José María González Nava, secretario de la comisión. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, señor diputado Correa. Continuando con el orden del día, pasamos ahora al punto de asuntos generales. Tiene la palabra la Asamblea. Quienes deseen participar, favor de inscribirse ante esta presidencia, informándoles que ya están anotados el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez con el tema Constitución del 5 de febrero de 1917 y el diputado Héctor Adrián Mechaca Medrano con el tema Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Carla Valdés. Edelmira Hernández. Carla Valdés. Pedro Martínez.
La diputada Carla Valdés, ¿qué tema, perdón? Día Mundial contra el Cáncer. Diputada Edelmira, ¿cuál es su tema? Urge tu apoyo. José Juan Mendoza, por favor, diputada. Urge tu apoyo, es la diputada Edelmira. Diputado Pedro, perdón. Apertura del segundo periodo ordinario. Diputada Roxana, su tema, por favor. El son del corazón. Diputado Juan, su tema. Rechiflas y Miguel Alonso. ¿Alguien más? Sí, por favor, me registra a mí, diputada Alma. Sí, diputada Alma Gloria, ¿cuál es su tema? Visita del gobernador al municipio de Jiménez del Teu. ¿Alguien más? Se cierra el registro. Tiene la palabra el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez con el tema Constitución del 5 de febrero de 1917, hasta por 10 minutos. Gracias, diputada presidenta. Adelante, diputado. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Benito Juárez. Transitemos hacia un nuevo constitucionalismo hoy con motivo del aniversario de la Constitución de 1824. Con varias intentonas previas de constitución del Estado mexicano, el acta constitutiva de la Federación Mexicana fue aprobada y ratificada el 31 de enero de 1824. Un estatuto provisional del nuevo gobierno estableció oficialmente la soberanía de la nación, aunque las raíces ideológicas se encuentran en la Constitución de Cádiz de 1812. México se constituyó por estados libres, soberanos e independientes, siendo esta la primera medida federalista que muestra nuestra vocación de unidad nacional. La primera Constitución de México entró en vigor el 4 de octubre de 1824, después de la realización de la independencia de México y del posterior derrocamiento del primer imperio mexicano de Agustín de Iturbide, estableciendo una república federal representativa con el nombre de Estados Unidos Mexicanos, que a la fecha prevalece. El 30 de diciembre de 1836 se promulgaron las leyes constitucionales de la República Mexicana, que fueron una serie de instrumentos constitucionales que alteraron la estructura de la naciente República Federal de los Estados Unidos Mexicanos, conocida como las 7 leyes que fueron promulgadas por el presidente interino José Justo Corro. A estas disposiciones le sucedieron las bases orgánicas de 1841 y 1843. El 5 de febrero de 1857 fue jurada una nueva Constitución Federal, redactada por el Congreso Constituyente, estableció un régimen de libertades para los ciudadanos y un esquema de garantías constitucionales. Ante la oposición, nuestro naciente Estado se envolvió en la llamada Guerra de Reforma, que concluyó tras el fusilamiento de Maximiliano en la restitución de la República con la patriota acción nacionalista y republicana del constructor moral de la nación, Benito Juárez. El 5 de febrero de 1917, el jefe del Ejército Constitucionalista y encargado del despacho del Poder Ejecutivo promulgó la Constitución Liberal, producto del acuerdo entre muchos diversos en Querétaro. Debe decirse, sin embargo, que en la Constitución de 1917, el señor Venustiano Carranza, cabeza de la facción ganadora en el proceso revolucionario, una vez que no pudo hacerse con el poder en la Convención de Aguascalientes, pactó con el Grupo de Obregón la reforma constitucional a la que se citó a un grupo de diputados constituyentes que debían reunir el requisito de no ser partidarios ni de Doroteo Arango,
mejor conocido como Pancho Villa, ni de Emiliano Zapata. Afortunadamente lograron introducirse muchas de sus ideas. La estabilidad política se generó con el pacto que estableció un régimen de partido casi único, por lo que en México nunca hemos tenido una constitución política producto de un grupo con legitimación democrática que la haya elaborado, aprobado y promulgado. Las promesas de los gobiernos que sucedieron a los hechos de armas provenientes del lanzamiento de Madero, conocidos como Revolución Mexicana, fueron la democracia y la justicia social. Ahora, por primera vez en la historia, un gobierno emanado de la voluntad popular, sin adjetivos, mantiene una frenética actividad para retomar el beneficio del cardenismo y del desarrollo estabilizador, para llevar la justicia social a nuestro pueblo, que tuvo que esperar pacientemente para recibir los beneficios de las riquezas nacionales. Viene ahora la necesidad de realizar una nueva constitución política con legitimidad democrática, que nos posicione otra vez en la línea del progresismo como país líder en América Latina, sobre todo en aquellas acciones orientadas hacia el desarrollo de un estado de bienestar, la defensa de los derechos civiles y la redistribución de la riqueza, que amplíe los derechos individuales y sociales y que ponga como destinatario del esfuerzo gubernativo a todos y a cada uno de los mexicanos. En este día de aniversario de la Constitución, no olvidemos que a México lo hace fuerte la unidad en la diversidad, que solo una nación unida tendrá la fortaleza de crear una nueva constitución política que asegure el futuro y le dé viabilidad al desarrollo de las nuevas generaciones. Vivimos tiempos formidables y portentosos. Estamos rediseñando las instituciones, realizando la exégesis de los principios para nutrir las prácticas de la administración pública para que sea acorde con las necesidades sociales. Señoras y señores diputados, los exhorto a realizar entre todos la arquitectura jurídica que nuestro país requiere en esta etapa que nos está tocando la fortuna de construir. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado Calzada. Su participación ha quedado debidamente registrada. Le pido por favor a los diputados Héctor Menchaca, a la diputada Lisbeth Márquez y al diputado Edgar, si son tan amables de atender a la Comisión de Maestros de Telesecundaria que están aquí en el Poder Legislativo y quieren expresar sus inconformidades por lo que han tomado la Secretaría de Finanzas, sean tan amables de atenderlos. Continuando con el registro, el diputado Héctor tiene participación. El diputado Armando Perales será tan amable de sustituirlo y atender a la comisión. Diputado Héctor Adrián Menchaca tiene la palabra con su tema Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta por 10 minutos. La Constitución del olvido, con el permiso de la presidencia. Adelante, diputado. Hoy debería ser una fiesta cívica por los 102 años de promulgada nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero en cambio es una pena se haya impuesto la cultura del olvido y el asueto del burocratismo y la desmemoria. La historia, compañeras y compañeros legisladores, no miente. Quien no sepa de dónde viene, difícilmente sabrá a dónde va. El mismo Epicuro de Samos lo advirtió. Un pueblo que olvida las grandes hazañas de su historia es viejo y moribundo. Pero no en nuestro caso, no en Morena. El 5 de febrero de 1917 inició un ciclo en la historia de la República y en la vida constitucional de nuestro país. Tras una serie de movimientos armados contra el régimen porfirista,
distintos en sus objetivos y habiendo triunfado la causa constitucionalista, el primer jefe encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, Venustiano Carranza, convocó a elecciones para un Congreso Constituyente. Así, el 1 de diciembre de 1916, se instaló en la ciudad de Querétaro la Asamblea de Representantes Electos. La idea originaria de Carranza era conservar intacto el espíritu de la Constitución de 1857. Por eso, el jefe del Ejército Constitucionalista envió al Congreso Constituyente un proyecto moderado, tal como da cuenta de ello la exposición de motivos del proyecto de decreto. Francisco Mujica señala que la tuvieron que enmendar la plana en los siguientes términos: enderezamos alambicados, considerandos que expusieran nuestra filosofía y nuestros pensamientos, para concluir con resoluciones firmes y enérgicas. Deseábamos hablarle al pueblo, no solo con la razón legal de la guerra, sino de la oportunidad, de vindicar todas las usurpaciones desde la de la tierra hasta la del poder, desde la económica hasta la política. Por lo tanto, los 218 diputados constituyentes que representaban a sus estados y al entonces Distrito Federal, más que reformar, produjeron un nuevo ordenamiento jurídico, respetando aquellos principios básicos de la Constitución de 1857, que tienen carácter de inamovible, como los derechos del hombre, la soberanía popular, la división de poderes y la supremacía constitucional. En el texto de la Carta Magna de Querétaro, no solo se hicieron figurar los anhelos de redención definidos y defendidos en el campo de batalla por los revolucionarios. La Constitución de 1917 superó por mucho los moldes de otras constituciones, al elevar a rango constitucional por primera vez en el mundo y antes que la de Weimar los derechos sociales. Claro ejemplo de ellos son el artículo 3 sobre la educación, el artículo 27 concerniente a la propiedad de la tierra y al dominio directo de la nación sobre la riqueza del subsuelo y los recursos naturales, y el artículo 130, hoy 123, donde se estableció el régimen de derechos laborales para la clase trabajadora. Contra lo que muchos suponen, estos anhelos de justicia social no han sido borrados de la memoria de millones de mexicanos y mexicanas. A pesar de los pésimos gobiernos de derecha, la Carta Magna que emanó del Constituyente en 1917 fue, es y seguirá siendo fuente insuperable de legitimidad, porque en ella se escribió con tinta indeleble de la gesta revolucionaria de 1910. El proyecto de nación que incorpora al pasado y proyecta el futuro es la prueba fehaciente de lo que generaciones de mexicanos han sido y la más elevada manifestación de lo que queremos ser. Por eso en el Grupo Parlamentario de Morena consideramos que la conmemoración de los 102 años de nuestra Carta Magna es el momento propicio para una revisión crítica de la norma jurídica de mayor jerarquía de nuestro país, al tiempo de reafirmar las convicciones de libertad, justicia, democracia y derechos humanos. Cuando se lee la crónica del Constituyente de 1916-1917, inmediatamente se identifica en el diario de los debates el ánimo, la pasión, la inteligencia y la claridad de los objetivos, pero sobre todo el compromiso por llevar a la máxima ley del país los anhelos de la revolución y plasmar la obligación ineludible de que el Estado reivindicaría a la sociedad mexicana, haciendo justicia a quienes más lo necesitaban. Hago un paréntesis para señalar a quienes no entienden en qué consiste la Cuarta Transformación, que esta labor reivindicatoria de los anhelos de nuestro pueblo es la que el día de hoy el gobierno de la República del presidente López Obrador está tratando de hacer realidad. Cierro el paréntesis y señalo que a pesar de sus diferencias, los diputados constituyentes supieron encontrar acuerdos en lo fundamental. A decir de Heriberto Jara, todos los constituyentes llevaron una representación genuina. Hubo radicales y moderados, liberales y masones, pero todos revolucionarios, todos en la misma línea, buscando la realización del gran fin. Llevaron a la tribuna y a las comisiones los reclamos de la sociedad. No obedecieron la consigna del encargado del Ejecutivo, como muchas veces ocurre aquí,
que se acata sin reservar alguna de los designios del gobernador. Hace 102 años, esos rebeldes, a la manera de Albert Camus, dijeron no, escucharon a su pueblo y fue la voz de sus representados la que prevaleció. Hoy, ese es el ejemplo que esta asamblea debería dar a la sociedad zacatecana. Ernest Renan, hacia 1882, se preguntaba, ¿qué es una nación? Resolvió definirla como una gran solidaridad constituida por el conocimiento de los sacrificios que se han hecho y de los que se está dispuesto a hacer, así como la existencia de una nación es un plebiscito cotidiano. Situarnos en el momento que nos define como nación y entender a la Constitución como el documento que afirma este plebiscito debe motivar la reflexión en el marco de su 102 aniversario de vida. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado Menchaca. Su intervención ha quedado debidamente registrada. Siguiendo con el registro, tenemos a la diputada Carla Deyanira Valdés Espinosa con el tema Día Mundial contra el Cáncer, hasta por 5 minutos. Con su venia, diputada presidenta. Adelante, diputada. 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer. Antes de comenzar la intervención, quiero pedirles y hacerles hincapié a los legisladores que pues sigamos sensibilizados ante la problemática, porque estoy cierta que uno de nosotros ha estado siempre cercano o se les ha acercado también a alguna persona de la cual les ha pedido ayuda, porque un familiar, un amigo ha tenido esta enfermedad. Y lo digo yo, que he vivido en carne propia lo que es tener un familiar con cáncer, mi madre. Cáncer es la segunda causa de muerte en las Américas en el 2018. Causó 1.3 millones de muertes y 3.7 millones de casos nuevos. Se estima que el número de casos de cáncer aumentará en 32%, sumando los 5 millones de nuevos casos en 2030, debido al envejecimiento de la población y la transición epidemiológica en América Latina y el Caribe. Alrededor del 40% de todos los cánceres podrían prevenirse, evitando factores de riesgo, claves como el tabaco, el abuso excesivo de alcohol, la dieta poco saludable y la inactividad física. Enfrentarse a un diagnóstico de cáncer es una situación inesperada que supone un cambio importante en la vida. El enfermo pasa de ser una persona más o menos sana en sus ocupaciones y sus problemas cotidianos a ser una persona con una enfermedad realmente seria. La forma en que el cáncer afecta a cada persona es diferente. Cada persona tiene una forma de ser, un modo de hacer frente a los problemas, un conjunto de creencias y valores y una forma determinada de ver el mundo. Y por tanto, única será la forma que cada uno afrontará la enfermedad. Hay tantas reacciones como personas. Aunque las reacciones de cada persona son diferentes, las emociones que sentimos las personas ante estas situaciones suelen ser comunes a todos nosotros. La mayoría de las personas diagnosticadas con cáncer sufren un shock emocional al recibir este diagnóstico. Nadie, escúchenme bien, nadie está preparado para recibir esta noticia. Necesitamos mucho tiempo para asimilar lo que está pasando. Algunas personas se ponen nerviosas, agitadas e irascibles. Otras simplemente se sienten tristes y se encierran en sí mismas. El enfermo puede experimentar, entre otros sentimientos, tristeza, cólera, miedo y confusión desesperada. Tras el diagnóstico, las personas sentimos miedo a sufrir, al futuro y rabia. No es raro que las personas se pregunten si se van a morir, porque le ha ocurrido a ellos o porque no les ha ocurrido a otra persona. Es totalmente normal hacerse esas preguntas. Te puedes sentir desesperado y triste. Es normal y sin duda difícil sentirse optimista ante esta situación. La sensación de incertidumbre e inseguridad respecto a lo que pueda ocurrir es la sensación que probablemente caracteriza mejor que ninguna otra experiencia de cáncer.
También es frecuente sentirse culpable por no haberse dado cuenta antes, por no haber podido haber o hacer algo para provocar este cáncer. Es importante que recuerdes que el cáncer no es culpa tuya, ya que la enfermedad es una consecuencia de combinación de múltiples factores. Es importante no confundir estas reacciones y temores con un problema psicológico. Recuerda que todas estas emociones son normales y poco a poco se irá debilitando. Son parte solamente de un proceso de adaptación. No olvides que la tasa de supervivencia cada vez son más elevadas. Cerca de 8.4 millones de personas con cáncer viven en este momento. Hacemos hincapié en aumentar el compromiso político y legislativo con la prevención y el tratamiento de cáncer. Compañeras y compañeros, les pido humildemente que sigamos en la lucha por estos recursos. Hemos dado cuenta que el presupuesto estatal bajó y en cuanto a materia de salud, también lo estamos legislando. Pedirles que sigamos dando la lucha para todas estas personas que se encuentran con esta terrible enfermedad y que estoy cierta que ustedes como legisladores y el compromiso que el señor gobernador Alejandro Tello Cristerna tiene con la salud, seguiremos adelante y lucharemos por la gente que realmente los necesita. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Ha quedado su participación registrada. Continuando con el orden del día y el registro que tenemos, tiene la palabra el diputado Pedro Martínez con el tema apertura del segundo periodo ordinario. Si me permite, diputada, enseguida del diputado Pedro, sigue usted. Gracias. Con su venia, diputada presidenta. Adelante, diputado. Gracias. Compañeras y compañeros diputados, a unos días de haber iniciado el segundo periodo ordinario de sesiones y en el aniversario de la promulgación de nuestra Constitución Política Mexicana, me permito hablar con mayor énfasis del futuro que queremos construir, del Zacatecas que viviremos y de los retos que se presentarán. Nuestra historia no nos permite ser pesimistas ante los retos que afrontamos. Somos una sociedad en permanente combate, que recrea su historia cotidianamente y que enfrenta la adversidad con decisión. Acción Nacional se inspira para legislar con voluntad, en un diálogo permanente con los ciudadanos, con las diversas fuerzas políticas y con el Poder Ejecutivo, en un espíritu de apertura y voluntad para construir. El PAN es y ha sido un partido de reflexión, de acción y de verdad. No vemos con los ojos de aquellos que piensan que todo está mal, pero tampoco aplaudiremos o seremos comparsas de condescendientes de la mediocridad. Sabemos que la legitimidad radica en mantenernos fieles a nuestro origen ciudadano, actuando con generosidad y con responsabilidad, buscando ser el motor del acuerdo y el engrane que hace funcionar a nuestra democracia. Estamos conscientes del momento crucial que le espera a esta 63ª legislatura, decisiones importantes por tomar, temas que urgen legislar. Hacer valer los preceptos y el espíritu real de nuestra Carta Magna, ya que más que un simple encuadernado que contiene normas jurídicas fundamentales para el mantenimiento de la nación, es el producto más importante de décadas de trabajo legislativo. Es el marco de referencia obligado para todos los mexicanos, el elemento fundamental de la identidad nacional. Ante un aniversario más de la Constitución de 1917, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional seguirá promoviendo una agenda que impulse el crecimiento económico del Estado y su reparto más equitativo, que busque la movilidad urbana y un mejor transporte público, priorice la educación, rubro en el cual se tiene que defender el interés superior de los niños y jóvenes, el cual está por encima de cualquier cálculo político.
una agenda que estará al pendiente del control de la deuda pública, la transparencia y la disciplina financiera, y que pugnará por regresar la seguridad a Zacatecas. Compañeras diputadas y diputados, será nuestra labor edificar en la legalidad sin dobles discursos, sin un abuso de la mayoría y mediante el respeto de las minorías. Busquemos que esta soberanía coincida en lo fundamental, en lo que nos duele como Estado. Privilegiemos el diálogo para edificar consensos, con voluntad y determinación a la defensa de la propuesta propia y procurando el respeto y el análisis serio de la propuesta ajena. La pluralidad política es un derecho y un deber, derecho de defender aquello en lo que se cree y deber de aceptar en lo que creen los demás. Compañeras y compañeros, los conmino a que el debate que nos espera sea fundamental sobre las ideas, que corresponda a los valores de nuestra sociedad y no a las ofensas ni a los insultos. Como bien lo decía Manuel Gómez Morín, las ideas y los valores del alma son nuestras únicas armas. No tenemos otras, pero tampoco las hay mejores. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado Martínez. Su participación ha quedado debidamente registrada. Ahora sí, toca el turno a la diputada Edelmira Hernández Perea con su tema Urge tu apoyo. Con su permiso, presidenta. Adelante, diputada. Compañeros diputados, en la medida en que el sufrimiento de los niños está permitido, no existe amor verdadero en este mundo. Isadora Duncan. Me dirijo a ustedes con un tema que me tocó el corazón como madre y mujer. Ayer, como casi todos los días, convivía con mis nietos, hijos y otros familiares, y me sentí agradecida por la oportunidad de ver a mis hijos adultos y a mis nietos correr y gritar, reír. Sin embargo, momentos más tarde leí una nota que me conmovió y me hizo pensar en mi responsabilidad como representante popular. La nota decía: la violencia hacia los menores es causa de pérdida de la patria potestad y que actualmente había en Zacatecas, según la Procuraduría de la Defensa del Menor, 10 casos en espera de ser judicializados. Entonces recordé los cientos de casos de violencia familiar que como maestra me tocó ver a lo largo de los años. Violencia física y psicológica en contra de niños indefensos. Recordé cómo hacía hasta lo imposible por ayudar, hasta el punto de recibir amenazas o de no volver a ver a los pequeños. Recordé casos que me partieron el corazón. No puedo imaginar los miles de casos que existen sin que nos demos cuenta, sin que nadie escuche a los niños pidiendo auxilio. Ayuda para que los defiendan de quienes deberían cuidarlos y amarlos. Los hemos dejado solos. En este sentido, les expreso a título personal que asumo la responsabilidad que ello implica y que sin duda no solo tiene implicaciones legales, sino también de carácter moral. Conforme a ello, diversos personajes públicos y organizaciones han alzado su voz para exigir una atención a esta problemática. Entre ellos, permítanme citar los siguientes. El Papa Francisco ha expresado que están prácticamente solos. Por eso me permito leerles varios fragmentos de participaciones del Papa Francisco. El tema: les pido que más allá de verlo como un personaje religioso, lo veamos como un hombre preparado e inteligente, preocupado por la situación de la niñez. Dice el Papa: en muchas ocasiones y en tantos países diferentes, mi mirada se ha cruzado
con la de los niños, pobres y ricos, sanos y enfermos, los que están alegres y los que sufren. Sentirse mirados por los ojos de los niños es una experiencia que todos conocemos y que nos toca en lo más hondo del corazón, y que también nos obliga a un examen de conciencia. ¿Y qué hacemos para que estos niños nos puedan mirar sonriendo y conservar una mirada limpia, llena de confianza y esperanza? ¿Qué hacemos para que no les robe esa luz? Para que esos ojos no sean perturbados y corrompidos por lo que encontrarán en la red, que será parte integral e importantísima de su ambiente de vida. La ONU, en el informe del experto independiente para el estudio de la violencia contra los niños, ha señalado lo siguiente: toda sociedad, sea cual sea su trasfondo cultural, económico o social, puede y debe poner fin a la violencia contra los niños. Eso no significa que haya que limitarse a castigar a los agresores, sino que es necesario transformar las mentalidades de las sociedades y las condiciones económicas, sociales y subyacentes ligadas a la violencia. Proteger a los niños de la violencia es una cuestión urgente. Los niños han sufrido durante siglos violencias de adultos, sin ser vistos por nadie ni oídos tampoco. Ahora, con las consecuencias de toda forma de violencia contra los niños están comenzando a ser más conocidas, es necesario prever esta y proteger a los niños de manera eficaz, como lo exige su derecho incuestionable. Compañeros diputados, he compartido con ustedes esta preocupación y también quiero asumir el compromiso público como representante popular y comenzar el estudio de la legislación estatal relativa a los derechos de los niños, entre los que debo mencionar el Código Familiar, la Ley de los Derechos de las Niñas y Niños, Adolescentes, la Ley para prevenir, atender y erradicar el acoso escolar, la Ley para el fomento de la lectura y el libro. Con lo anterior, contribuiremos a cumplir, sin duda, el contenido del párrafo 9 del artículo 4 de nuestra Carta Magna de 1917, en esta fecha en la que conmemoramos un año más de su promulgación. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución y seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Sé que es una tarea ardua y compleja, pero estoy segura de que contaré con el apoyo de ustedes. Compañeros diputados, espero que todos en nuestras agendas tengamos presente a los menores y jóvenes. Necesitamos políticas públicas que los defiendan de quienes les hacen daño. Son el presente y el futuro del mundo. Su desarrollo depende de nosotros y su futuro será el resultado de cómo haya sido su infancia. Quiero finalizar mi intervención con una frase del poeta Gibran Galil: protegedme de la sabiduría que no llora, de la filosofía que no ríe y de la grandeza que no se inclina ante los niños. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. Para hechos. Borrego Estrada. Navidad Rayas para hechos. ¿Alguien más? Se cierra el registro. Tiene la palabra la diputada Borrego hasta por 3 minutos. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. Diputada, yo la felicito por su posicionamiento, pero también me uno a la preocupación y al compromiso de estar con los niños. En realidad es muy lamentable que a veces solamente es un discurso, la protección a los niños y a las niñas. La agresión a los niños los vemos diariamente en las noticias, donde hay niños que ya se drogan, niños violados, niñas violadas. Y no deja de ser un problema social
que no olvidemos que esos adultos que están agrediendo también fueron niños maltratados. El compromiso de nosotros que sea de raíz, no nomás salvar al niño, sino también sanar al adulto que fue herido de niño. Es cuanto. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Navidad Rayas, si es tan amable. Gracias, diputada presidenta. Adelante. Diputada, de antemano pedirle unirme a lo que usted propone y decirle a todos los compañeros que ojalá y todos lo hiciéramos. Definitivamente no se nos debe de olvidar que infancia es destino y que lo marcamos. No hace mucho tiempo ni hace muchos años decíamos, y nadie hizo caso, que iba a llegar el momento en que no íbamos a tener dinero que pagar a la seguridad, que íbamos a desconfiar porque luego contrataban guarros y demás. Es una situación parecida. Si seguimos sin ponerle atención a lo que con los niños pasa, seguiremos destruyendo valores y desuniendo familias. Es cuanto. Gracias, diputada. Tiene la voz la diputada en tribuna para su réplica hasta por 3 minutos. Gracias. Diputada Mónica Borrego, pues su intervención muy importante porque usted se ha dado cuenta y ha trabajado con niños y pues son casos que no son de ahorita, que siempre han prevalecido, pero la actitud de un adulto refleja su niñez, su comportamiento de varios de nosotros aquí, el que se ha creado en su familia con respeto, seguridad y amor, no tiene por qué ser un irrespetuoso y una persona que le falte a las damas y a todo mundo, no nada más a las mujeres. El respeto debe prevalecer siempre en hombres y mujeres. Entonces, eso es lo que a él le han dado, lo que le ha forjado su niñez. Si no nos preocupamos nosotros ahorita como legisladores por aquellos que no tienen ni voz, entonces, ¿quién lo va a hacer? Yo les pido a todos mis compañeros que nos unamos para voltear a ver en la calle donde se desenvuelven o cerca de su familia, siempre existe un niño maltratado. Gracias. Es cuanto, diputada presidenta. Por alusiones. A la diputada Navidad. Por alusiones. Adelante, diputada. Gracias, diputada. Yo solamente le quisiera decir que también hay que tomar en cuenta cuando los jueces, cuando a los niños se les acusa cuando hay un divorcio y toman decisiones, y a veces toman decisiones amenazadas por los mismos padres. Cuando muchas veces los mismos padres hacen de sus hijos un arma para defenderse o para atacar a su pareja. Eso también tenemos que analizarlo y verlo en lo que es la justicia. Y sí, tenemos que darnos cuenta de que muchas veces al querer defender a los niños, los estamos agrediendo más. Es cuanto, muchas gracias. Gracias, diputada. Gracias. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Roxana Muñoz con el tema El son del corazón, hasta por 5 minutos. Con su permiso, diputada presidenta. El patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores, poetas, científicos e intelectuales, así como las obras anónimas, surgidas del alma popular y el conjunto de valores que dan sentido a sus tradiciones, es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo. Bajo ese orden de ideas, en enero del 2018 fue publicado el primer número de la revista que lleva por nombre El Son del Corazón, nombre que recuerda al libro de poesías del gran Ramón López Velarde y que fue publicado como homenaje póstumo de este gran poeta zacatecano. La revista es editada por el Instituto Zacatecano de Cultura, teniendo como objetivo la difusión artística tanto de artistas, investigadores y creadores del Estado como del país, en áreas como el arte, literatura, poesía, filosofía, música y artes visuales.
En su primer año, la revista ha destacado los trabajos de grandes artistas como Ramón López Velarde, Amparo Dávila, Roberto Cabral del Hoyo, Pedro Coronel, Severino Salazar, Manuel M. Ponce. Es muy evidente la importancia en la difusión cultural que la revista El Son del Corazón lleva a cabo. Por ello, esta intervención tiene dos fines. El primero, felicitar a la revista en Comento por su primer aniversario de publicación, reconociendo desde esta tribuna soberana su labor y dedicación hacia la cultura zacatecana, afirmando que la cultura de un pueblo es la expresión de su historia y la fuente de su identidad. Zacatecas cuenta con una gran riqueza cultural, así lo hace constatar sus múltiples pueblos mágicos, sus dos distinciones reconocidas como Patrimonio Cultural de la Humanidad y sus artistas que a lo largo de la historia ponen en lo más alto nuestra cultura. Por ello, instrumentos como el que hoy felicitamos por su primer aniversario son de suma importancia para la difusión cultural, teniendo sustento jurídico en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se constituye la base fundamental del acceso a la cultura, derecho de todos los mexicanos. Por ello sostengo que la cultura, como recurso esencial de la mejora del hombre, puede ser instrumento más eficaz para la armonización de la sociedad y debe ser apoyada en cualquiera de sus manifestaciones en forma sistemática y decidida. Segundo, utilizo el espacio para hacer un atento llamado al Gobierno del Estado para que a través del Instituto Zacatecano de Cultura se le otorgue mayor difusión a la revista El Son del Corazón, para que su labor tenga un mayor impacto en la sociedad zacatecana. No se debe quedar una buena acción, como lo es la publicación de esta revista, en solo llegar a un pequeño sector de la sociedad. Se deben crear los mecanismos para que esta revista, como cualquier otro instrumento que tenga a fin la difusión de nuestra cultura, llegue a todas y todos los zacatecanos. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Su participación queda debidamente registrada. Toca el turno al diputado Juan Mendoza con el tema Rechiflas de Miguel Alonso, hasta por 5 minutos. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Compañeras y compañeros legisladores, cuando existe un hecho corrupto y este no se combate, cuando el hecho corrupto se deja pasar o se guarda silencio, lo único que se va acumulando ahí es sin duda una pérdida gradual en la credibilidad de las instituciones. Cuando un gobierno no actúa, cuando un gobierno es omiso, lentamente se va minando la legitimidad de las instituciones públicas. Pero lo más grave, poco a poco se va prefigurando peligrosamente una crisis de autoridad en los gobiernos. ¿Pero por qué digo esto? Porque cuando se dio la famosa rechifla en la reciente visita del presidente de la República, el hecho en sí es reprobable, el hecho en sí es condenable, pero el análisis y la reflexión no termina ahí. Esas expresiones espontáneas, anónimas, colectivas, indican de que alguna cosa o varias cosas tenemos que corregir en este gobierno. Y una de esas cosas que se tienen que corregir
de manera inmediata, absoluta e irrestricta es la aplicación del Estado de Derecho, de la legalidad, a quienes en el sexenio anterior abusaron de la función pública, se enriquecieron patrimonialmente, cometieron actos sistemáticos de corrupción. Si este gobierno quiere afianzarse, si este gobierno quiere consolidarse y no quiere vivir permanentemente en la rechifla, tendrá que integrar debidamente las carpetas de investigación que ya obran en la Fiscalía General del Estado. Pero que no nos vayan a salir con que cayeron 2 o 3 pececillos de medio pelo o de medio vuelo. La aplicación del Estado de Derecho tiene que llegar en esa pirámide de corrupción hasta el vértice, a quien ocupó la cabeza de las instituciones, al exgobernador Miguel Alonso Reyes. Pero fíjense ustedes, cuando existe una denuncia por enriquecimiento ilícito, significa que las instituciones han fracasado. Porque cuando hay una denuncia por ese delito, es claro que se cometió con antelación otro cúmulo de delitos que no pudimos detener. Peculado, ejercicio indebido del servicio público, tráfico de influencias, abuso de autoridad. Tenemos la última oportunidad de ejercer a plenitud la legalidad, la rendición de cuentas, la fiscalización, el castigo punitivo que le hemos quedado a deber a los zacatecanos. Finalmente diría, se ha dicho que 3 o 2 carpetas de investigación se regresaron a la Fiscalía General del Estado. Claro que ese es un absurdo y no lo vamos a permitir, porque la Federación tiene que intervenir y tendrá que intervenir de acuerdo a ese convenio de colaboración institucional que celebró el Gobierno del Estado con la Secretaría de la Función Pública a nivel federal el 8 de noviembre del 2018, es decir, hace 3 meses, un acuerdo que se denomina Acuerdo de Coordinación en Materia de Control Interno, Fiscalización, Prevención, Detección, Disuasión de Hechos de Corrupción y Mejora de la Gestión Gubernamental. Tiene que intervenir la Federación. Estaremos presentando el escrito a la Fiscalía General del Estado, a la Secretaría de la Función Pública Federal, para que sea también el Gobierno federal quien investigue la evolución patrimonial de los bienes de Miguel Alonso Reyes, que se revisen sus ingresos, sus egresos y desde luego que intervenga la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda Pública. Ese cuento de que se regresen las investigaciones no lo vamos a permitir. A propósito de ese nuevo constitucionalismo, de ese Estado de Derecho y de esa legalidad reiterativa que se hizo hace unos momentos, toca al gobierno también cumplir su parte. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Su participación queda debidamente registrada. Para hechos. ¿Alguien más? Se cierra el registro. Para hechos, González Nava. Para hechos, Carla Valdés. ¿Alguien más? Se cierra el registro. Tiene la palabra el diputado Omar Carrera hasta por 3 minutos. Gracias. Solo abonar a lo que dice el diputado en tribuna. Y aquí en mis manos tengo un ejemplar
del día de hoy del periódico NTR, donde reafirma y confirma de que la Federación debe de intervenir en el asunto de la probabilidad de actos de corrupción de Miguel Alonso y sus ex colaboradores. Hablamos de la presidencia municipal de Fresnillo, la nueva, donde se le invirtieron 200 millones de pesos y donde en el cambio de gobierno de Miguel Alonso al actual se dejaron 50 millones de pesos en arcas de la Secretaría de Finanzas. Según propio secretario de Finanzas, Jorge Miranda, este recurso fue devuelto a la Federación porque la obra presentaba actos de corrupción como sobreprecio, mala calidad y excedente en el tiempo de construcción. Estos tres elementos debe de averiguarlos y debe de dictaminarlos la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, pero aparte debe de dar cuenta la Auditoría Superior del Estado. No podemos ser diputadas y diputados de esta 63 legislatura ajenos a esta problemática. Este es solamente un ejemplo que les estoy dando. Como estos hay muchos. Debemos de llegar hasta el fondo del asunto. Debemos de castigar a los responsables, a los que han saqueado al Estado, a los que se han enriquecido y a los que dan conferencias o dan entrevistas telefónicas y que dicen que ellos actuaron con total honestidad y transparencia. Es un mentiroso. Pero aparte lo más grave del asunto que yo veo políticamente es que sale su instituto político a defender lo indefendible, muy tarde, por cierto. Miguel Alonso, gracias a él, es que ha decaído el Estado políticamente y lo ha degradado y le ha hecho mucho daño al Partido Revolucionario Institucional. En el Partido Revolucionario Institucional, como en cualquier otro partido, hay gente de todo. Pero en particular Miguel ni es del PRI y solamente los utilizó y ahora quieren defender lo indefendible cuando está a vistas de lo que robó él y sus ex colaboradores al gobierno del estado de Zacatecas. Y si no, ahí está un refinanciamiento que hizo Alejandro Tello en el 2017 por 6,900 millones de pesos, que vamos a pagar los zacatecanos 10,000 millones de intereses por malos manejos administrativos del corrupto de Miguel Alonso Reyes. Gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado José María González Nava, hasta por 3 minutos. Muchas gracias, diputada. Con Adelante. su permiso. Adelante. Vaya, si bien es cierto, creo que debemos de establecer precisamente cuál es nuestra esfera de competencia y cuáles son precisamente esta separación de los poderes. Y todos los medios de comunicación pues, podrán decir, obviamente, a la libertad de expresión lo que tienen que decir, pero obviamente decirles que debemos de esperar, y creo que todo el mundo está en eso, precisamente que se investigue y que se castigue en caso de que se encuentren precisamente los elementos suficientes para hacerlo. No podemos hacer juicios a priori, ni tampoco hacer una defensa a ultranza, simple y sencillamente aplicar el Estado de Derecho. Creo que todo el mundo le apostamos a ello, y no solamente con el tema que el diputado Mendoza lleva a tribuna, sino de todos los temas, todos los temas que se tienen pendientes, donde obviamente, y no con una simple declaración, y no simplemente con una participación en tribuna, pues podamos hacer un cambio de lo que es precisamente el Estado de Derecho. Entonces sí, invitarlos a todos, a todas, que obviamente es importante
esperar que las instancias agoten precisamente las investigaciones que obviamente se están realizando y que sean ellas precisamente quien dictaminen el juicio precisamente de estas denuncias interpuestas. Sería cuanto, diputada. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Carla Valdés para su intervención hasta por 3 minutos. Sí, muchas gracias. Con su venia, diputada presidenta. Adelante. Pues yo creo que es muy fácil acudir a la retórica, sin embargo, pues dejemos que las instituciones hagan su trabajo. Una vez que se metan los recursos necesarios de las acusaciones correspondientes, ya que las instituciones actúan a conforme derecho. Sería cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Tiene el turno el diputado en tribuna para su réplica hasta por 3 minutos. Efectivamente, no es un tema de retórica, es un tema de aplicación del Estado de Derecho, es un tema de impunidad, es un tema de agravio que se le ha hecho a la sociedad zacatecana. Qué bueno que la postura del diputado Chema sea que se aplique precisamente la parte punitiva y la parte de sanción que le hemos quedado a deber a la sociedad zacatecana, y que se aplique con el mismo rasero, independientemente de la posición jerárquica que se haya ocupado, independientemente de la afiliación política a la que se pertenezca. Ya andan nerviosos 2 exsecretarios de Obras Públicas, que curiosamente los tienen como asesores en este gobierno, Mario Rodríguez y otro apellido Ibargüengoitia. Uno de ellos ha dicho que va a soltar la sopa si se le somete al sistema de justicia. Seguramente tendrá que ser la aplicación sin distingos, sin estar con actitudes selectivas, la que haga relucir la verdad, pero sobre todo que se castigue a quien se excedió patrimonialmente y quien abusó de las finanzas públicas en Zacatecas. Bien lo dice el diputado Omar, los elefantes blancos, el monumento a la corrupción, no hay peor ciego que no lo quiera ver. El Centro Cultural Bicentenario, 800 millones de pesos tirados a la basura. La presidencia municipal de Fresnillo, 50 millones regresados a la federación por observaciones resarcitorias. Eso es insultante y tiene que ser castigado, así sea el exgobernador, el sobrino o el hermano del gobernador. Tiene que aplicarse el Estado de Derecho. Ojalá y este gobierno lo haga. Si no lo hace, terminará en esa crisis de autoridad y en esa debilidad institucional que lleva en estos 3 años de gobierno. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Por alusiones personales. Adelante, diputado. Gracias. Solo en contestación a mis compañeros diputados de las bancadas oficialistas. Este es un parlamento democrático, este es un parlamento abierto, este es un parlamento donde se viene a debatir lo que nos gusta y lo que nos disgusta. Hablo con conocimiento de causa porque yo interpuse una denuncia ante la Procuraduría del Estado en el 2017, ahora es la Fiscalía, y les informo cómo el proceso está medio que confiamos y no confiamos. Un servidor no ha sido citado para ratificar la denuncia o para fortalecerla. Estamos hablando ya de casi 3 años y no ha sucedido eso. Se habla de 5 carpetas de investigaciones. Se habla de que la PGR remitió algunas por incompetencia. Hoy, compañeras y compañeros, les recuerdo que Miguel Alonso Reyes, Alejandro Tello, el fiscal general Francisco Murillo y los 30 diputados de esta 63 legislatura
el día que tomaron protesta solamente, y les recuerdo, a lo mejor no se acuerdan, protestaron valer y hacer cumplir la ley. Y es lo único que les estamos pidiendo. Hoy, a propósito del aniversario de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, lo volvemos a refrendar y lo volvemos a exigir. Queremos justicia y queremos que se respete el Estado de Derecho y se aplique las máximas de la ley. No puede haber absolutamente nadie, y cuando digo es nadie, por encima de la ley. Muchas gracias. Gracias, diputado. Coincido que no se llegue a pensar que el tema del gobierno anterior y del exgobernador Miguel Alonso y colaboradores, que no se piense que se va a encapsular aquí en Zacatecas. No lo vamos a permitir, no es asunto de retórica, no es amenaza de nadie, es sencillamente cumplir como legislador la parte que nos toca y como poder en ese esquema de rendición de cuentas. Si no existen actos de investigación, si el fiscal evade y es omiso en hacer lo que le corresponde, lo estaremos diciendo desde esta tribuna, lo estaremos exigiendo ante un juez de control, lo estaremos llevando a la Federación, pero en Zacatecas la impunidad del gobernador anterior no pasará ilesa en este periodo, o por lo menos en esta legislatura. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Tiene la palabra ahora la diputada Alma Gloria Dávila con su tema Visita del gobernador al municipio de Jiménez del Teul, hasta por 5 minutos. Con su permiso, presidenta. Adelante, diputada. El día de hoy me entero de que efectivamente el gobernador Alejandro Tello Cristerna estará en el municipio de Jiménez del Teul